tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre la homosexualidad, que es un tema muy controversial por todas las personas, porque hay personas que están a favor y otras en contra. Y es un tema muy interesante que les conviene que presten atención, porque vamos a explicar de dos puntos de vista. Un punto de vista bíblicamente y punto de vista a través de la persona, de los científicos. Primero va a comenzar mi compañera Paula hablándoles qué es la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad? La homosexualidad es la relación erótica entre personas del mismo sexo. Como en el griego, homo significa igual y del latín sexo, que proviene de sexo. En algunos países la homosexualidad es un delito. Como por ejemplo, el cantante Ricky Martin declaró su homosexualidad y planeó irse de gira junto a su pareja. La homosexualidad es una condición de discriminación. Hace pocas décadas ha sido una enfermedad que podría curarse. Existen por eso unas terapias que pueden recuperar su identidad para obtener una mayor autenticación. Entre otros países como Brasil, Argentina, España, Estados Unidos y entre otros aprueban el matrimonio gay y pueden hasta adoptar hijos, mientras que en otros están perseguidos, encarcelados o condenados hasta muerte. Algunos cantantes como Ricky Martin, Pedro Almodóvar, entre otros, declararon públicamente su homosexualidad. Ahora les voy a pasar con mi compañera Yerani que les va a hablar sobre la historia. La historia de la homosexualidad no solo se da desde tiempos actuales, sino se da desde tiempos históricos. Primero voy a comenzar hablándoles desde la creación del hombre y de la mujer. Cuando Dios creó a Adán, lo creó de polvo, y a Eva lo creó de la costilla del hombre. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios creó a la mujer para que sea ayuda idónea de él, porque dice Dios que vio a Adán que se sentía solo. Entonces, Eva vendría a ser ayuda idónea para él, el complemento. Eso se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24. Hablando de la historia de Sodoma y Gomorra, todo el mundo la debe haber escuchado. Es una historia que todo el mundo sabe y se encuentra en la Biblia, en Génesis 19, donde conforme que cuando Eva comió el fruto prohibido, entró pecado. Y conforme que fue pasando el tiempo, sus hijos fueron creciendo de Eva y fueron su mente degradándose, a tal punto de que hubo matanzas, violaciones y había también personas homosexuales. En Sodoma y Gomorra había mucho pecado y más que nada había gentes lesbianas, homosexuales que se acostaban y era algo normal. Entonces Dios se amargó y entonces mandó a quemar Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y lo dice la palabra de Dios, que es en Génesis capítulo 19, versículo 24. Y actualmente, si lo ven en historia, actualmente en esa tierra no crece ni una planta, ni siquiera no han podido comprobar de que haya crecido una planta. En Grecia y en Roma, en Grecia la homosexualidad se veía algo normal. Para Grecia era algo normal, algo que las personas podían ser homosexuales porque han nacido así, para ellos lo veían normal. Para Roma, para los emperadores en Roma, las mujeres no significaban nada, solamente servían para dar hijos. Pero los emperadores tenían apartes, se podría decir como sus esclavos, porque desde muy jóvenes los emperadores obligaban a los jóvenes de su mismo sexo a que tengan relaciones. Y para ellos era algo normal, pero si la otra gente lo hacía, no era normal, lo discriminaban. Con la aparición del cristianismo, Tertulunio, que es un escribidor cristiano, fue uno de los primeros padres de la iglesia católica. Y en la Edad Media viene la oposición de Santo Tomás de Aquino, que él también está en contra porque la palabra de Dios nos dice que Dios creó hombre y mujer y no creó un tercer sexo. En la edad del romanticismo,
se veía que era como una enfermedad. Y en la 1970, casi en la actualidad, la homosexualidad cambió el punto de vista, sino que ya no era algo que era una enfermedad y era contagiosa, sino que vendría como tipo de vicio de que las personas pueden nacer homosexuales o puede ser por psicológicamente que las personas se vuelvan así. En la actualidad, algunos países han aprobado el matrimonio homosexual porque dicen que todos tenemos derecho a amar y que es algo normal y que no lo veamos como algo discriminatorio. ¿La homosexualidad nace o se hace? Es la pregunta que todo el mundo nos hacemos, y la verdad es que lo voy a dividir en dos: en la palabra de Dios y en lo que dice el hombre. La palabra de Dios en la Biblia nos dice que Jehová, Dios, creó al hombre y a la mujer, porque el hombre se sentía solo. Y entonces, para que sea la mujer, era un complemento del hombre. Y para que ellos dos puedan procrearse y tener hijos. En cambio, en la palabra del hombre hablan sobre dos aspectos: la biología y la psicología. Los científicos dicen que la homosexualidad puede ser genéticamente hereditaria, pero en la psicología dicen que las personas, por ejemplo, de tanto que le molesta, pueden ser homosexuales. Porque, o sea, puede llegar al extremo de que esa persona, de tanto que le molesta, queda en su pensamiento, y entonces empieza a tener imaginaciones y se vuelve a ese estado, en psicología. O puede ser influencia de otras personas, puede ver a sus amigos y puede copiar el modelo de las demás personas. Cuando somos niños y copiamos mayormente lo que los demás hacen, si nuestros padres no están a nuestros costados, va a ser algo normal. Ese es mi punto de vista. Mi punto de vista de la homosexualidad es que una persona homosexual no fue creada por Dios. Una persona homosexual, más que nada, es que esa persona no sabe realmente lo que está haciendo. Pero aprobarla que haya matrimonio, por ejemplo, como ahorita en Argentina ya han aprobado que haya el matrimonio gay y puedan adoptar hijos, yo creo que ahí sí no estoy de acuerdo, porque el hijo va a crecer con dos padres del mismo sexo y no va a tener una figura paterna o bien una figura materna. Entonces el niño va a creer que es normal y hasta puede crecer con esa mentalidad, y hasta se puede volver igual como sus padres, porque los hijos son la copia de los padres. Y ese es mi punto de vista. Ahora le paso con mi compañera Diana para la homosexualidad en la población. Algunas personas tienen orientación homosexual, ya sea por intolerancia o violencia, o es de difícil acceso con personas de su mismo sexo. Es por eso que son forzadas a tener relaciones heterosexuales. En el Perú hay una excepción para los que son los policías, a los homosexuales que son los policías y las fuerzas armadas, que tendrían una pena entre 60 días o 20 años de prisión y ser relevadas de su cargo. El Congreso proclamó en el 2009 ilegal la discriminación contra los homosexuales en la policía y las fuerzas armadas. El congresista Carlos Brus creó un proyecto para dar por derecho lo que es la unión civil entre personas homosexuales. Es la cuarta vez que se presenta, ya antes se ha hecho en 1993, 2003 y el 2010. Se espera que en este año se debate en el Congreso. ¿Qué es la homofobia? La homofobia viene de las palabras homo, que significa igual, y fobia, miedo, que sería miedo a los homosexuales. Es la idea irracional, la discriminación y el miedo a estar con una persona homosexual en un sitio cerrado, y la hostilidad sistemática hacia los homosexuales. La homosexualidad y la sociedad. Muchos moralistas de miembros de grupos religiosos consideran que la homosexualidad es una desviación y un pecado, motivo por el cual no es prohibido en diferentes países y culturas. Ahora le doy el paso con mi compañera Karina. Bueno, ante todo, buenas tardes, profesora y compañeros.
Yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del homosexualismo, o podríamos decirlo, por ser gay o lesbiana. Primero hay que empezar por las ventajas. Dice que depende de la experiencia homosexual. O sea, por ejemplo, si un homosexual está, como dicen, salido o no salido del closet, sí, ya, salir del closet, por ejemplo, el homosexual que es salir del closet, no le importa qué es lo que digan los demás o qué es lo que sufren los demás. Acá si un homosexual no es salida del closet o no se expresa totalmente, a él sí le importa y hasta puede ser humillado o no sé, o humillado. Dice que te da más habilidad de entender mejor a los demás. Un homosexual mayormente por todo lo que ha pasado, por todo lo que, podríamos decirlo, se le han hecho bullying o le han apartado los helados, se puede decir que puede entender mucho mejor a las demás personas que también pasan por lo mismo. Cuida más su aspecto físico. Un homosexual, mayormente los hombres homosexuales y los gays, son los que cuidan mayormente más su físico. ¿Por qué? Porque como, digamos, se quiere ver más arreglado, pero a veces se lo confunde mucho con los metrosexuales, o los metrosexuales se confunden mucho con lo que son los homosexuales. No tienen miedo a quedar embarazados. Bueno, esa sería una gran ventaja para los homosexuales, no tener miedo a quedar embarazados, pero sí pueden tener VIH, que es mucho más probable. En algunos países se pueden formar familias. Sí, en algunos países, como por ejemplo en partes de Europa o Inglaterra, sí pueden tener familia y pueden vivir una vida normal y tranquila. Pero por ejemplo acá en el Perú no se permite eso, y menos el casamiento. Las desventajas de ser homosexual. La mayoría de las personas no acepta una pareja homosexual. Es la verdad, la mayoría de las personas no acepta una pareja homosexual por lo mismo que tal vez están regidas por una religión, tal vez, no sé, como cristiana, o también por lo mismo que son personas conservadoras que están en lo que es, como dicen, chapada a la antigua, y otras personas por lo mismo que son, por ejemplo, en los hombres machistas. Nunca podría procrear con una pareja homosexual un hijo. Es la verdad, porque sería algo ilógico que dos hombres procreen a un hijo o una hija, porque son del mismo sexo. No se permiten casamientos homosexuales en más de 80 países. Es una de las desventajas también de ser gay o lesbiana. No se les permite para nada en algunos países, como por ejemplo Perú, que se casen o tengan familia. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de Britney Spears con Madonna. Es un ejemplo de lesbianismo. Aunque también tenemos un dato importante que lo saqué de la filosofía, que dice que, por ejemplo, los filósofos grandes como Sócrates, Aristóteles, en su tiempo antiguo, tenían que tener relaciones con un hombre antes de casarse con una mujer. Así que algunos se quedaban, no sé, tal vez con esas ansias de ser gay, y otros no. Por ejemplo, de ahí nace lo que es el discóbalo. Ese